Bien, voy a intentar hacer una breve introducción de Zen Framework. Es bastante complicado porque el proyecto Zen Framework es muy grande y abarca un montón de componentes, pero bueno, intentaremos que cuando salgáis de aquí y empecéis con Zen Framework no estéis tan perdidos como lo estábamos nosotros al principio, ¿no? Yo soy de una empresa llamada Opture Code y nosotros empezamos con Opture, con una red social, ¿vale? Esta red social está hecha con Zen Framework, entonces por eso me he animado a darte la charla de Zen Framework, porque al final hemos tenido 2 años de experiencia con esta red social y bueno, creo que algo podría aportar. Estos son los componentes de Zen Framework, ¿vale? Como veis, toca un poco todo y aquí faltan cosas, ¿vale? Tenemos que Zen Framework es un framework para PHP para implementar el modelo vista controlador, ¿vale? Pero no solo eso, sino que además ofrece facilidad para conexión con servicios externos y muchas otras cosas, ¿no? Un montón de patrones que implementa, que todos, casi todos hemos estudiado, y que facilitan la vida a la hora de programar una web, pero una aplicación grande. Esta sería una carpeta, una estructura de directorios típica, ¿vale? Que nos vamos a encontrar cuando descargamos Zen Framework, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en nuestro proyecto. Pues vamos a tener la carpeta aplicaciones, ¿vale? En primer lugar, la carpeta library y public, que será lo único accesible desde nuestro servidor web, ¿vale? Todo lo demás no va a ser accesible desde el servidor web directamente. Vale, como todo framework, Zen tiene sus componentes, ¿vale? Voy a intentar ir explicando brevemente los componentes que tiene. El componente index del framework es el propio index.php, es la única entrada a través del servidor web, ¿vale? Todas las peticiones que se hagan a nuestra aplicación van a pasar por el index.php. Este va a redireccionar mediante unos componentes que tiene Zen Framework al resto de las páginas, ¿vale? A los controladores apropiados. El Bootstrap es otro fichero, ¿vale? Que normalmente es de carga de configuraciones iniciales de nuestro proyecto. Más adelante vamos a ver un poco de código y qué se carga exactamente en él. Pues se cargará una serie de módulos, se iniciará la base de datos, etcétera, etcétera. El router no creo que lo demos en esta charla porque es bastante complejo, ¿vale? Y requiere más tiempo. Pero en resumen, el componente de router lo que hace es que tú puedas tener direcciones de URL limpias, en el sentido de que no van variables que veas por ahí, var1 igual a 3, ampersand var2 igual a 4, ¿vale? Sino que tienes barra1, barra2 y sabes que estás en la página 1 del componente 2 o lo que sea, ¿vale? Él va a tratar de organizar un poco todo el tema de las URLs y además redirigirlas a los controladores apropiados. Los controladores, ¿vale? El corazón del modelo vista controlador. Las vistas que vamos a tener, que ahora veremos un par de ejemplillos. Los helpers, bueno, los helpers es como, ¿qué es esto que está aquí, vale? Un helper en Zen Framework es como, son unos scripts, ¿vale? Unas funciones que te van a ayudar tanto en los controladores como en las vistas. Hay los helpers de controladores y los helpers de vistas. Un buen helper de vista, por ejemplo, sería el que sustituye las barras, hace escapados en las comillas dobles, en las comillas simples o en las señas, ¿vale? En una vista, ¿vale? Si la función escape es la más típica de Zen a la hora de ver un helper de vista. Y el helper de controlador, ¿vale? Que igual que el de la vista nos cambia cosas en la vista, el del controlador nos cambia cosas en el controlador. El más habitual es el redirect, que se verá más adelante, que lo que hace simplemente es cambiar la traza de ejecución y llevarnos a otro controlador. Si estamos ejecutando un controlador, ¿vale? Dentro del controlador, llamamos al helper de redirect y nos redirige a otro. Ese sería uno de los más usados. Vale. Y tenemos los plugins. Pues los plugins tienen un cometido bastante importante porque tienen dos partes. La parte de predispatch y la parte de postdispatch. El predispatch es la parte que se ejecuta antes de nuestro controlador, ¿vale? Que nos va a permitir cambiar el objeto de entrada
que ahora veremos en esta modelos y formularios, esperad un momentillo, ahí. Podemos ver un poco la traza de ejecución que sigue Zen Framework, ¿vale? Ahí no se ve muy bien porque veis que la traza es impresionantemente grande, ¿vale? Una más sencillita, ¿vale? En esta sí que lo vemos. Llega la petición desde nuestro cliente, ¿vale? Pasa por el router y ahí ya tenemos un objeto request, ¿vale? Que es el objeto que lleva toda la información de la petición de entrada, ¿vale? El router decide a qué controlador tiene que ir esa petición, ¿vale? Pasa por el pre-dispatch, el dispatch, el post-dispatch y por fin acaba saliendo un objeto response, ¿vale? Entonces, el objeto request, ¿vale? Puede ser modificado en el pre-dispatch, ¿vale? Para que a los controladores les llegue un objeto cambiado al que nosotros hemos deseado, ¿vale? Normalmente uno de los más típicos plugins que se utilizan en Framework, o sea, en el Zen Framework, es el de ACL, que es para los permisos, ¿vale? Si llega una petición a un objeto request, vamos a mirar los permisos y si no tienes permisos para acceder a ese controlador, se cambia el objeto request para que lleve a otra petición distinta. En este caso sería el de login, por ejemplo, ¿vale? Esa sería la traza típica que va a ejecutar cualquier usuario que entre a una petición. Vale, como vimos antes, pues teníamos los plugins, tenemos los modelos típicos, que eso, bueno, es bastante común en todos los frameworks, y los formularios que nos van a ayudar a hacer formularios web y a validar esos formularios. Vale, vamos a ver un poco el código de ejemplo y sobre ello explicaremos un poquillo las cosas. Vale. Este es el index.php, ¿vale? El que dijimos que es la única página que se va a ver desde fuera, desde nuestro servidor. Las primeras se ve bien, por cierto, desde atrás. ¿Mejor? Vale. Estas dos primeras líneas son para cargar el gestor de excepciones, ¿vale? De errores, el que se come todos los tricats, ¿vale? Tenemos, aquí simplemente decimos que queremos mostrar todos los errores ya que estamos en desarrollo, ¿vale? Ponemos la hora española, la de Madrid, vale. Aquí son funciones de PHP para definir en qué path va a buscar nuestros objetos, ¿vale? En vez de hacer includes todo el rato, ¿vale? Zen Framework tiene lo que se llama el autoloader, que lo que hace es, cada vez que tú instancias un objeto, él automáticamente lo busca en su archivo correspondiente. Y para saber dónde buscar, hay que decirle en qué rutas está cada cosa, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que busque casi todo en library, que es donde está Zen Framework, y en modules, más adelante se le irá diciendo, pues, para formularios y esas cosas. Vale, aquí se carga el autoloader. A partir de aquí ya no hará falta hacer ningún include más o ningún requiere, porque ya el autoloader se encargará de gestionar todos los includes, ¿vale? Vale. Le decimos, pues, permitir que abarque todas las librerías, no solo las de Zen Framework, que queremos que muestre los errores, y cargamos el Bootstrap, ¿vale? El Bootstrap lo que hace ahora, lo vemos, es cargar otra serie de configuraciones y llamamos al front controller, lo instanciamos y ya generamos el dispatch, que ya empieza a ejecutarse toda la traza de ejecución. Vamos un momento al Bootstrap. Vale, rápidamente se carga, iniciamos las sesiones porque vamos a usar sesiones como casi todos los de la web, ¿vale? Definimos un archivo de constantes por si queremos poner ahí algunas cosillas, como por ejemplo el servidor que estamos usando, la dirección IP, o nuestro servidor de correo electrónico. También vale por si conectamos con algún servicio para los códigos de validación de los servicios. Vale. Llegamos aquí al registry. Vale, el registry es un componente de Zen Framework que se encarga de guardar variables globales. Si ya estáis acostumbrados a usar PHP, ¿vale? Podéis decir que sería como unas variables de sesión, pero no, ¿vale? Estas se destruyen en cada vuelta. El registry lo que hace es variables globales para todo el proyecto. Si nosotros queremos usar alguna variable que se usa desde todos los controladores o desde todo el proyecto, vamos, se tiene que guardar en el registry y este es accesible desde todos los sitios.
Bueno, en este caso simplemente lo que hacemos es creamos el registry, cargamos la configuración que está en .ini, cargamos la base de datos, creando un objeto DB, que es el objeto de conexión típico de MySQL, ¿vale? Establecemos una serie de configuraciones de SQL, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Le decimos que todos nuestros modelos en esta línea, todos nuestros modelos van a usar este objeto de conexión para no tener que especificarlo más adelante. Vale, de aquí decimos en esta línea dónde se cargan los modelos, dónde van, los módulos. Normalmente la aplicación, si es sencilla, solo tiene un módulo que es el general, ¿vale? Por defecto, pero si la aplicación es un poco más compleja y empieza a tener servicios, pues podemos tenerlo dividido entre el módulo por defecto, que es el que ve el usuario, y la API, que está en otro módulo independiente, ¿vale? Eso también sería bastante habitual. Decimos simplemente la configuración del módulo, ¿vale? Cargamos un layout por defecto, esto lo veremos más adelante qué es el layout. La vista. ¿Vale? Vamos a ir un poco rápido porque si no, el tiempo apremia. Vale, si yo intento cargar el inicial, ¿vale? Este es mi localhost, entro y automáticamente me va a login. En vez de ejecutarse lo que es el raíz, me va a login, ¿vale? Esto es porque yo tengo establecido un plugin de ACL que es de permisos y que especifico que si no eres un usuario registrado no puedes entrar en Index y te lleva a login, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace eso. Los plugins, los componentes que uno crea, que son derivados de Zen Framework, se suelen poner en una carpeta dentro de Applicatio, en este caso, por ejemplo, My. Vale. En el constructor bueno, para que veáis un momentillo, vale, el ACL era de Cell Controller Plugin Astra, ¿vale? Como todos los plugins. Lo que hacemos es, en el constructor, instanciamos el registry y el auth, que es el de autentificación, ¿vale? Después explicaré un poquillo en el controlador de login lo que hace. Y creamos una instancia de ACL. ACL es realmente el módulo de seguridad que tiene Zen para validar los usuarios, ¿vale? Añadimos roles. En este caso he añadido 3, anónimo, usuario y admin, que hereda de usuario, ¿vale? Eso significa que todos los permisos que tiene usuario también los tiene admin. Agregamos recursos, en este caso solo tenemos 3, el index, el login y el register, y le decimos que accede a cada uno. Pues se permite al usuario acceder a index, a anónimo acceder al controlador login y a la acción index, usuario para hacer logout y al anónimo para registrarse también, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede si recordamos la presentación, ¿vale? El objeto request iba al router, que bueno, en ese caso no lo tenemos, entonces no está funcionando. Está funcionando el de por defecto, que por defecto las notas de Zen Framework son, aquí arriba iría, lo primero es el módulo, si no tenemos no pasa nada porque él te coge el que tienes por defecto. Lo siguiente que va, si tuviéramos un módulo, por ejemplo, en este caso es el default, ¿vale? Lo siguiente es el controlador, el nombre del controlador, y lo siguiente el nombre de la acción, ¿vale? Esto se ejecutaría la misma acción, ¿vale? Que sería módulo, controlador, acción, ¿vale? Vamos a ver un controlador típico de Zen Framework, en este caso el de login, ¿vale? Todos los controladores serán de Zen Controller Action, ¿vale? Se llaman de esta forma, Login Controller, para que Zen Framework los pueda localizar, y el nombre del archivo también tiene que llamarse igual, ¿vale? En este caso se llama Login Controller. Vale, login está dividido, un controlador está dividido en acciones, ¿vale? En este caso las acciones suelen estar relacionadas, y cuando tienes, por ejemplo, en este caso, el login y el logout, ¿vale? Son distintas acciones dentro del mismo controlador. También tiene un predispatch que se ejecuta antes de nada,
¿vale? Antes de cualquier acción, y el init, que por supuesto es el creador de la clase. Vale, de aquí es importante, se carga un formulario, el de login, porque lo vamos a validar, ¿vale? En el predispatch simplemente se instancia para guardar el registry que se va a acceder a él y el auth adapter, ¿vale? El auth adapter es el módulo de conexión. Si uno es el de autentificación, este es el de para identificar al usuario, hacer login, ¿vale? Con base de datos, con archivo, con lo que quieras. En este caso es un login a base de datos, ¿vale? Normal. Ahí podéis ver la configuración que tiene. Simplemente en primera línea se le dice la base de datos a la que va a conectar, la tabla donde están los usuarios, el campo de usuario, el campo de contraseña, y como en mi caso la contraseña se cifra en SHA-1, ¿vale? Pues se le dice que la cifra en SHA-1 para buscar a esa contraseña. Vale, se establece el layout por defecto y aquí tenemos la acción index y la acción logout, ¿vale? La acción index es la que se ejecuta por defecto. Lo que se hace es, hay este formulario de aquí, ¿vale? Que estáis viendo, que tiene simplemente dos campos, el login y contraseña, ¿vale? Ahora veremos cómo funcionan los formularios. Lo importante es este cacho de código de aquí, ¿vale? Lo que hacemos es simplemente le decimos que vamos a intentar una autentificación con lo que ha venido del formulario, el data email y el data password, ¿vale? A través del auth adapter que hemos creado anteriormente. Si este resultado es válido, entramos y guardamos los datos en el registry, y si no, pues decimos que es incorrecto y ya está, ¿vale? Si es correcto, redireccionamos a index. Vale, esta sería la función de logout. Simplemente vemos si está identificado, y si está identificado, hacemos un clear identity para destruir la identificación y se borra el usuario del sistema, ¿vale? Vamos a ver cómo sería un formulario para crear el de login, por ejemplo, ¿vale? Todo formulario hereda de Zenform, ¿vale? Y en el init se carga una serie de parámetros. En este caso, lo que vamos a decir es que el formulario es de tipo POST, que es la entrada en el sistema, bueno, una serie de atributos, etcétera, etcétera, ¿no? La acción y tal. Aquí es donde se incluyen los campos, ¿vale? Vamos a incluir tres campos, tres objetos dentro del formulario. El input de mail, que es un form element text de tipo, bueno, le he puesto email, ¿vale? Este es el nombre del name, que va a llevar un filtro, unos filtros y unos validadores. Los filtros se ejecutan antes de nada para limpiar, en este caso, por ejemplo, el state trim, para limpiar los espacios de delante y de detrás, ¿vale? Y los validadores se ejecutan para validar si realmente has metido bien el dato que se te requería. En este caso tienes que meter un email válido, ¿vale? Una cadena de tipo email. Ya existe un validador de Zen Framework, que es el email address, y existen otros muchos validadores, ¿vale? Existen validadores de teléfono, de fecha, etc. Entonces, todas esas validaciones, si las agregáis a los campos, se validan automáticamente a través del formulario de Zen. Añadimos el campo, creamos el campo password, ¿vale? Simplemente limpiamos espacios, un botón para enviar, añadimos los elementos. Todo este código estará después, ¿vale? No os preocupéis de que ahora muy rápido, pero es que tengo poco tiempo. Los decoradores no los vamos a ver ahora porque es solamente para el tema de interfaz. Y nos vamos al controlador, ¿vale? Una vez que tenemos el formulario creado con los dos campos, ¿vale? Nos llega el formulario, ¿vale? La primera vez llegamos aquí, estamos en el index action, ahí, ¿vale? Cargamos el formulario que teníamos y lo presentamos a la vista. Para presentar un controlador siempre tiene asociada una vista, ¿vale? Que está guardada en el thisView. Entonces, cada vez que queremos pasarle una variable o un parámetro a la vista, es thisView y el nombre del parámetro que queramos. Se crea automáticamente y ya lo guarda a cero, ¿vale? Simplemente lo que hacemos aquí es cargar el formulario en la vista, ¿vale? Para que Zen lo renderice en la vista.
Cogemos los parámetros y simplemente, si es post la petición, ejecutamos el validador de Zen, y si no es post, pues nada, porque es la primera vez y solo lo mostramos. Vale. Los controladores, como dije, están divididos en acciones, ¿vale? Cada acción, a su vez, tiene una vista asociada. En este caso, si veis aquí en las carpetas, ¿vale? Tenemos los controladores y las vistas. Dentro de las vistas está la carpeta scripts y dentro ya tienes los controladores asociados. Pues el controlador index, el login y el register. Cada uno tiene una vista por cada acción, ¿vale? Eso siempre es así. Salvo que una acción no ejecute ninguna vista, que se lo tenéis que decir claramente a Zen, porque si no os va a dar un error de que no encuentra la vista. Por defecto, la configuración de carpetas es así, ¿vale? De un controlador y dentro una vista por cada acción. Vale, si no estoy registrado, me voy por ejemplo a register, ¿vale? Aquí tenemos el formulario de registro, ¿vale? Vamos a ver un poquillo por encima para que veáis. Simplemente, bueno, es prácticamente igual que el otro, ¿vale? Tiene el campo email y el campo confirmar email. En este caso, el confirmar email tiene un validador que dice que tiene que ser idéntico al campo anterior, ¿vale? Entonces, él simplemente, pues eso, si no metes los dos emails iguales, te va a decir que no. Aquí tenemos otro validador que lo que hace es busca si existe ese campo en la base de datos, si el email está en la base de datos. Si en este caso lo que queremos es que no esté, porque es un registro, no queremos duplicar emails, ¿vale? Entonces metemos un validador de que no esté en la base de datos y Zen Framework se encarga de validar eso. La contraseña y repetir contraseña. Vale. Este es el controlador register, es un controlador sencillo para registrar, ¿vale? Se carga la vista, se carga el formulario en la vista, ¿vale? Y se coge la petición si hay una petición de que ya se ha enviado el formulario. Si es post, o sea, si recibes un formulario, compruebas, validas y si el formulario ha metido los campos correctos, se crea un usuario. Aquí vemos que si es correcto, se crea un nuevo usuario a través del modelo. ¿Vale? Vamos a explicar lo que es un modelo y ya vamos terminando. Esto es un modelo, ¿vale? De la tabla usuario. Cada tabla suele tener un modelo asociado para conectarse a él. En este caso yo he creado simplemente dos funciones, la de new user y la de set password, ¿vale? New user recibe el data del formulario ya validado y filtrado. Se crea una nueva instancia de row, que es el objeto de esa base de datos, en este caso nuestro objeto usuario. ¿Vale? Guardamos el email, guardamos la password en SH1, el status y el rol a 0 y salvamos. Para cambiar la contraseña, pues algo parecido, ¿vale? Los modelos suelen ir en una base de datos relacional, van relacionados, pero bueno, eso ya es un poco más complejo y ahora mismo no hay mucho tiempo para eso. Que sepáis que se pueden hacer las relaciones dentro de los modelos de Zen y entonces te permite hacer los join y las select más complejas entre tablas. Vale. Por último, vamos a hablar un poco de cómo se manejan las excepciones en Zen, ¿vale? En las nuevas versiones de Zen ya viene con un controlador de errores, pero a mí me gusta más usar mi gestor de excepciones porque, bueno, da un poco más de flexibilidad y así también os muestro cómo se hace para crear un componente que se ejecute desde fuera de Zen. Simplemente hay que crear un layout, ¿vale? Para poder crear la vista. Se instancia la vista desde el layout y ya puedes empezar a usar la vista con lo que quieras, empezar a ponerle mensajes y eso lo renderiza Zen a través de esta variable de aquí, del layout render, ¿vale? Por si queréis crear vuestros propios módulos fuera de Zen que usen vistas y layouts de Zen. Creo que me dejo...
¿Me queda tiempo? Sí, cuando quieras puedes hacer. Vale. Sí, vamos, podemos. Vale, termino ya. Los layouts, en realidad, bueno, me faltan los layouts y las vistas. Cuando normalmente tienes algo que se repite dentro de las vistas de una página web, ¿vale? Se crean layouts, ¿vale? Un layout al final lo único que tiene es todo lo que es la parte del header y toda la estructura externa, ¿vale? Y deja paso al contenido, ¿vale? Entonces es todo HTML, ¿vale? Son archivos PHTML y lo único que hay que acordarse de poner es esta línea de aquí, ¿vale? ¿Dónde va a cargar el contenido de tu vista? Entonces tenemos la estructura del layout, ¿vale? Y le decimos que en ese cachín de ahí meta la vista. Entonces cuando se ejecute un controlador, hará todo el recorrido del controlador, cogerá la vista, meterá las variables del controlador en la vista, cogerá el layout y meterá la vista dentro de ese hueco que le hemos dicho del layout. Me falta por enseñaros, creo que una vista. Por ejemplo, la vista de login. Las vistas y los layouts son PHTML para indicar que son HTML pero que tienen código PHP, ¿vale? Es un convenio que existe. Es todo HTML, excepto las pequeñas claves de PHP. ¿Vale? Como hemos cargado aquí en esta línea, le hemos pasado a la vista el formulario, ¿vale? En el formulario de register tenemos aquí la variable form y nos tiene todos los campos. Entonces, si simplemente ponemos this form email, nos saca el input email y debajo el código, el div para crear los errores. Si, por ejemplo, meto un email no válido, me sale aquí, ¿vale? Correo no válido ya está en uso, ¿vale? Estos errores, como yo he creado el input, así, que realmente quien hace el input es el framework, los validadores, perdón, los códigos de error se crean en el componente del zen input que metí en el formulario. Pues con esto hemos visto un poco todo, deprisa y corriendo, ¿vale? Sé que Zen Framework es un framework muy grande para explicar en media hora, ¿vale? Pero lo suyo es que veáis que al final todo tiene bastante coherencia dentro de lo que es el Zen y que no le cojáis miedo al principio porque lo más complicado ya ahora te lo dan hecho, ¿vale? Cuando te descargas Zen tienes hasta un instalador. Entonces, no os preocupéis, hay muchísima información en internet y yo creo que ahora más o menos ya intuís por dónde van los controladores y los modelos, las vistas, etcétera, etcétera, ya no solo al chino, ¿vale? Los plugins, los helpers, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que si lo intentáis no andéis tan perdidos como andábamos nosotros al principio, que fue un poco horror cuando empezamos. Pues eso es todo. La gente quiere hacer preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde se descarga? Desde el típico mouse, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, espera, hay que hacer esa mierda. Desde... framework.c. Vale. Ahí tienes. Recomiendo que os descarguéis la full, que aunque ocupa un montón, pues tiene el instalador, ¿vale? Siempre es un poco más fácil de crear. Te crea toda la estructura de carpetas él solo. Y bueno, tiene un script que más o menos están empezando a hacer que puedes usar para la instalación. ¿Alguna pregunta más? Que levante la mano.
Yo tengo una pregunta sobre el tema... Que lo divertido del Metamix es el megáfono. Para que me escuche bien. A ver, yo tengo una pregunta sobre el tema de los lenguajes. He visto que tenéis en una carpeta, supongo que para poder hacer una aplicación en varios idiomas, para poder hacer una aplicación en varios idiomas. Entonces, por ver un poco cómo los controladores y los modelos acceden a esa información según el idioma que se presenta al usuario en este caso. Vale. En este caso tenemos la carpeta de idiomas. Esta es la que viene por defecto en Zen Framework, ¿vale? Que viene con todos los idiomas, bueno, todos los idiomas, esos pocos idiomas, para los errores de los validadores y para los formularios, ¿vale? Dentro vais a tener un archivo como este, ¿vale? Que es un array con clave valor, ¿vale? Se puede hacer con array clave valor, se puede hacer con archivos .ini y las traducciones, o se pueden hacer con los archivos PO, los de lenguaje de toda la vida, vamos, ¿vale? Con el POEDIT ese magnífico, pues también vale, ¿vale? Admite esas tres formas. Arrays, los PO y tal. Tienes un módulo que es el Zen Translate, ¿vale? Cargas el Zen Translate, lo uso por aquí. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? El Zen Translate te carga la traducción, ¿vale? Lo cargamos en el registro para tener siempre lo mismo y a partir de ahí tienes en la vista, ¿vale? Un helper que te ayuda a hacer las traducciones, ¿vale? Hay un helper en la vista que le dices, quiero imprimir hola, y entonces lo pasas por el Zen Translate, hola, y él te saca la traducción de hola del idioma correspondiente, ¿vale? Zen automáticamente te carga por el... No, tienes que establecerle tú qué idioma quieres cargar, ¿vale? Lo normal es hacerse un plugin que en el pre-dispatch coja el request del navegador, el idioma, y a partir de ahí cargue el idioma apropiado según el usuario que entre en la página. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Bueno, muchas gracias.